Good morning, everyone, and welcome to our celebration of the Passion of the Lord, or Palm Sunday. We begin the holiest week of the Christian calendar, and it is this week where we celebrate the great passion, death, and the resurrection of Jesus Christ. Interestingly enough, we begin with Palm Sunday and the reading of the Passion, and we then end with Good Friday with the reading of the Passion again. So it is no secret that Jesus has come to die for us. It is no secret that the great mystery of our salvation is in the loving act of Jesus giving himself for us. And that is what we were going to celebrate today and throughout this entire week. We who have journeyed during this Lenten time to prepare ourselves for this great feast. In your preparation, as you journey during this week and throughout Easter, I'm going to invite you to prepare a sacred space in your own home. Maybe you already have one, a special place where you pray. But we're going to invite you and all of the people in this area to consider creating that sacred table. And on that sacred table, you would place a candle that you would light when you would watch Mass on the internet, when you would spend time in prayer. A little bowl of holy water that we will bless for you from this experience during the Holy Week exchange of prayer. We invite you to place there a crucifix, a special reminder of the infinite love and the mercy of God for us. A Bible would be perfect, or one of our many Mass books that you might have one of them. And eventually, throughout this entire time, then we can place maybe a palm today, and then over the Easter season, a vase with flowers. This will be your prayer experience place. This will be your sacred space in your home. That when you come for Mass online, this would be the place where you would gather, and this would be the place where you would watch. I've heard that during some of our Masses, people like to stand and sit and kneel, or just sit. But whatever your posture of prayer is, enjoy the experiences that we have as we continue to pray. We pray together. We pray as the people of God, and most especially in this holiest of weeks, the Lord wishes to show his love for us. May God bless us in these many days ahead. May the Lord keep us safe, keep us healthy. So let us remember to care for one another by keeping our distance, by washing our hands, and by praying for one another during this time of the pandemic. God bless us all. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Sean todos bienvenidos por este medio a nuestra celebración. Estamos comenzando lo que llamamos la celebración de la Semana Mayor, comenzando con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es la semana más sagrada del año, en que conmemoramos el misterio pascual de la muerte y la resurrección del Señor. Dadas las circunstancias, les invitamos para que allí en casita puedan participar activamente, creando un espacio sagrado en su casa, principalmente en la sala, y colocando ahí una vela o un cirio, la palabra de Dios, una Biblia, agua bendita y las palmas, que son el signo de este día que celebramos Domingo de Ramos o
oficialmente Domingo de la Pasión del Señor. Los invitamos pues para que participemos todos en esta forma y nos unamos en oración y unidos a Cristo y unos a otros en esta liturgia. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a Él para dar fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaron ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desatadlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Oremos.
Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por donde quiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, por gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal.
Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando.
Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí. También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomarán las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de las fiestas de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha,
y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el Viva Rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú Tú que que destruyes destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, diciendo, ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían. Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron. Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente este era Hijo de Dios. estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor,
nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro, como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria Honor a ti, y gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Como dijimos al principio, hoy este día es conocido como Domingo de Ramos. El pueblo, la gente del desierto, tomaban ramas de olivo y de palma para saludar y expresar alegría cuando entraba el monarca al templo. Y yo creo que de ahí viene aquel dicho que dice batir palmas, ¿verdad? Porque es expresar entusiasmo, es expresar alegría. Y realmente fue una entrada triunfal para Jesús en Jerusalén en aquel día. Ciertamente, como dicen, diseñada para un rey. La gente, nos cuenta el evangelista, que estaban sobrecogidos de entusiasmo y de alegría y gritaban con mucho gozo: Hosana al Hijo de David. Era una expresión de alegría y era una expresión también de lealtad y también una expresión de sumisión, porque dice que la gente tendía sus mantos, ¿verdad?, y sus capas para que su pie no pisara el suelo. Los discípulos también se sintieron arrasados por aquella corriente de entusiasmo. Su imaginación también voló hasta las alturas, cuando ellos ya se imaginaban a sí mismos ocupando los primeros puestos. Recuerdan aquella ocasión en que ya los 2 hermanos se habían acercado a Jesús pidiéndole, casi en términos imperativos: manda que tomemos los primeros puestos en tu reino. Y ellos pues ya se daban cuenta y tenían la sensación de la inminencia de la llegada de este nuevo reino. La Iglesia llama a este domingo el Domingo de la Pasión, Domingo de la Pasión del Señor, y quiere llevarnos más allá de este evento lleno de emoción y de entusiasmo a algo mucho más profundo. Quiere llevarnos a el alma y el corazón de Cristo, ¿verdad?, del Redentor, y que podamos de alguna manera esta semana entender y captar todo el misterio pascual que está a punto de desarrollarse en unos cuantos días, comenzando con el Jueves Santo, cuando Jesús celebra su cena, la última cena con sus discípulos, y luego el viernes en que Jesús va a experimentar aquella muerte horrífica el Viernes Santo, y su resurrección 3 días después, ¿verdad?, el primer día de la semana, el domingo de Pascua. ¿Por qué le llamamos, o por qué la Iglesia le llama Domingo de la Pasión? Cuando hablamos de pasión, pues estamos tratando de describir esa fuerza invisible que impulsa a una persona o a alguien a alcanzar, ¿verdad?, las grandes o altas metas. Por ejemplo, decir: esta persona tiene una gran pasión por la música. O el otro puede decir: este tiene una gran pasión por las letras, y entonces, ¿verdad?, es, como les dijera, excelente en sus escritos, etcétera. O aquel otro puede decir: este tiene la pasión, por ejemplo, por los derechos humanos, un Martin Luther King, por ejemplo. O tiene la pasión por los pobres, ¿verdad?, que le da
la capacidad de entregar la vida como un Oscar Romero, ¿verdad? Por los más débiles, etcétera. Aquí cabe la pregunta entonces, ¿y cuál es la pasión de Jesús? Y la respuesta es esta. La pasión de Jesús es amar, y amar, como dice San Juan, hasta el extremo. Es estar dispuesto a entregar, incluso a morir, para de esa manera salvarnos hasta de nosotros mismos. Como lo prueba aquella misma entrada de Jesús en Jerusalén. Es decir, cuando 3 días, ¿verdad?, fue evidente aquel cambio total en que, como por decirlo así, en un abrir y cerrar de ojos, se habían cambiado las alabanzas, el hosana, los vivas, por los insultos, por los vituperios y por aquello de crucifícalo. Y yo me pregunto si tal vez entre esa multitud, entre esa turba, no estarían algunos que habían sido objeto de la bondad y de la caridad de Jesús. Yo creo que la respuesta a la siguiente pregunta es esta: ¿por qué Jesús tuvo que morir? Pero yo la cambiaría por ¿por qué Jesús escoge morir? Y la respuesta es precisamente porque nos lleva a un hecho concreto, porque esa es la naturaleza de Jesús. Jesús no se puede detener a sí mismo de hacer todo lo posible y todo lo que estaba haciendo tratando de llevarnos a la salvación. Por otro lado, hay elementos en nuestra naturaleza que nos llevan en la dirección opuesta. Son elementos que nos impulsan al egoísmo, al orgullo, a los celos, la crueldad. Una serie de actitudes y de conductas que trabajan contra Dios o contra el deseo de Dios de salvarnos. Pero en la pasión de Jesús vemos un amor puro, intenso, constante, simplemente porque esa es su naturaleza. Es darse a sí mismo sin reservas. Y vemos también el lado oscuro de la humanidad trabajando en contra de Él y tratando de destruirlo. Y sin embargo, mis hermanos, es aquí donde encontramos el elemento más consolador, más reconfortante, porque es precisamente este Jesús cuya naturaleza es amar por sobre todas las cosas, que nunca va a dejar ni por un instante de llegar a nosotros amorosamente. Y yo dijera especialmente en estos momentos en que como familia humana estamos navegando a través de esta nube y de esta tormenta oscura que estamos viviendo. Y seguramente muchos de nosotros sintiéndonos terriblemente solos, expuestos, frágiles, quizás como los discípulos en aquella tormenta en el mar. Yo creo que, y sin embargo, Jesús está ahí a nuestro alcance. Está ahí junto a nosotros diciéndonos, ¿por qué temen? Aquí estoy yo. Y continuando con su promesa, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y el Señor continúa viniendo a nosotros amorosamente cada semana en las Escrituras. Él nos alimenta cada semana dándonos su cuerpo y su sangre. Aunque irónicamente en este tiempo, durante esta crisis, nos vemos forzados a ayunar y a privarnos de ese alimento de vida eterna. Quizás, mis hermanos,
hay una lección aquí para nosotros, ya que este alimento de vida eterna, el que más necesitamos, es ahora el que no podemos recibir físicamente, pero al que sí podemos recibir espiritualmente, en la comunión espiritual con el Señor y unos con otros a través de este medio. Dice por ahí un dicho popular que nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Pero aquí no lo hemos perdido. Es solamente por un tiempo, hasta que sea el tiempo propicio. Y yo pienso que aquí la lección es que, así como el pueblo de Israel en el desierto, Dios tuvo que enseñarles y a propósito hacerles sentir el hambre de Dios, hacer sentir hambre para que pudieran reconocer o más bien acrecentar en ellos su hambre de Dios y aprendieran a depender más y confiar en Dios como su único soporte, manteniendo aquel pacto de fidelidad. Ojalá que nosotros también aprendamos a retornar a Él en este tiempo con pureza de mente y corazón. Finalmente, el Señor continúa infundiéndonos su propio espíritu para que nosotros continuemos viviendo y amando más como Él lo hace, incluso a través de estas, como decimos, caídas y levantadas en nuestro diario caminar y continuar así haciendo nuestro camino hacia la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis buenos hermanos, profesemos nuestra fe común diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Católica, Santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios. A cada invocación decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo
venga a ellos la paz y la salvación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas enfermas del coronavirus y por las personas que los cuidan, para que Dios les conceda la salud de cuerpo y alma. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos la alianza en Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos la alianza en Cristo. Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba sus manos Del el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, y Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Señor Dios del universo, del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. Sea con usted. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena de vida. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. La oración de la comunión espiritual es una oración que podemos rezar en las circunstancias que tenemos hoy, cuando no podemos recibir la Eucaristía
podemos recibir la Eucaristía espiritualmente por esta oración. Y por favor, repítenla conmigo. Creo, Jesús mío, Creo, Creo, Jesús mío, que estás real que estás que estás real y verdaderamente y verdaderamente en el Santísimo Sacramento. en el en el Santísimo Sacramento. Te amo Te amo, Te amo sobre todas las cosas sobre todas las cosas y deseo y y deseo deseo vivamente recibirte vivamente recibirte dentro de mi alma. dentro de mi alma. Como no puedo recibirte Como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ahora sacramentalmente, ven al menos ven al menos espiritualmente a mi corazón. espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno te abrazo y me uno enteramente a ti. enteramente a ti. Señor, Señor, no permitas no permitas que jamás me aparte de ti. que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayamos a servir a Dios y unos a otros. Demos gracias a Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.